Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y equipamiento por medio de las enseñanzas más importantes de la familia de iglesias Dove. Equípese y aprenda cómo plantar y edificar iglesias hoy. Prepárese para recibir de Dios y ser transformado. En esta sesión quiero hablarles del ministerio quíntuple. Para nosotros como latinos tal vez sea desconocida esa palabra un poco, pero básicamente está en Efesios capítulo 4, cuando el Señor deja a su pueblo, a su gente, el pastorado, el ministerio del evangelismo, de profetismo, el ministerio de apóstol y el ministerio de maestro. Es cuando vemos un ministerio que se desarrolla en 5 áreas. Tal vez algunos de nosotros haya desarrollado más de un solo ministerio, tal vez otros vamos en camino de desarrollar y tal vez otros tengan esos 5 ministerios desarrollados. Lo importante de este ministerio quíntuple es que es para la edificación, dice la palabra, es para edificar al pueblo de Cristo, es para edificar a la iglesia. Necesitamos ayudarles a desarrollar estos ministerios. Tal vez en nuestras congregaciones lleguen personas ya con estos ministerios, tengan un ministerio desarrollado, o sea la función de nosotros ayudarle a levantar, ayudarle a desarrollar ese ministerio. ¿Cómo funciona? Este ministerio está en manos de la gente. El Señor quiso darle a la iglesia nuevamente estos lugares. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, habían ciertas personas que tenían solamente, en el caso, por ejemplo, el pueblo de Leví, eran los sacerdotes, pero posteriormente a la venida de Jesucristo, el sacerdocio pasó a nosotros. Nosotros somos sacerdotes y desarrollamos ese pastorado para las ovejas, desarrollamos un cuidado, una paternidad, y esto hace que venga a la iglesia esos ministerios. Necesitamos equipar a la iglesia, necesitamos ministrarle a la iglesia estos dones para que toda la gente empiece a involucrarse ministerialmente, para ayudarle a crecer, a desarrollar. Esta unción de este ministerio quíntuple está en Isaías 58 y su función es romper esos yugos, es romper esas cadenas, tanto afuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Hay ministerio quíntuple como el evangelista, que opera muchísimo fuera de la iglesia, va a lugares, es invitado a otros lugares y está ejerciendo su ministerio fuera de la iglesia. Hay ministerios como el pastorado, quizás, aunque no siempre el pastor permanece solamente en su iglesia, también puede ser invitado, pero es más frecuente que el pastor esté cuidando de sus ovejas, de su grey, que esté haciendo ese cuidado de papá y de mamá dentro de su comunidad y esté ayudando a crecer. El ministerio quíntuple está llamado a varias cositas. Voy a nombrarles aquí cuál es esa meta de ese ministerio. 1, edificación. Esa edificación es edificar a las personas. Los pastores estamos llamados a formar ese ministerio para los que tienen ese llamado pastoral. El evangelista está llamado también a llevar ese ministerio, aunque muchas veces en los ministerios como evangelismo, profecía, el don de maestro, el apóstol, tal vez no estén en la capacidad de transmitir la enseñanza o formar a otros dentro de ese mismo llamado, pero el Señor al que llama lo capacita, dice la palabra. Así que nosotros sabemos que cuando tenemos esas personas alrededor nuestro, el Señor nos va a mostrar a nosotros, pero también les va a mostrar a ellos a través de ese acompañamiento que vamos a hacerles para desarrollar ese ministerio quíntuple dentro de las comunidades, dentro de las congregaciones, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros equipos de trabajo. Hay unos requisitos especiales para este ministerio quíntuple. 1, el carácter. 2, el comprender esa autoridad. 3, el sujetarse a unos directivos. 4, modelar un ministerio. Y 5, entrar en una mentalidad de libre de buscar un título. Voy a explicar un poco más adelante estos requisitos.
y quise adelantarme un poquito a los requisitos para poder entrar en la parte donde la unificación del cuerpo de Cristo entra a ser muy importante, porque en esas metas que les venía hablando de edificar a las personas, también tiene que ver con esos requisitos previos que debe tener un ministro quíntuple. Esa unificación del cuerpo de Cristo es entrar a ser un solo equipo con los demás, es entrar a poder entender que la edificación no solamente va para las personas, sino al edificarlas debemos traerlas a ser parte, a ser unidos. Trabajamos como equipos juntos, trabajamos como equipos unidos y cada ministerio, cada uno de estos llamados necesita unirse a ese cuerpo. Entonces, voy a explicar un poco más esto. Quizás en nuestro ministerio haya un profeta, haya un evangelista, está el pastor, pero está el maestro, pero quizás no tenemos un apóstol. No tenemos que angustiarnos y salir a buscar un apóstol en cualquier lado para completar nuestro equipo quíntuple en nuestra congregación. Tenemos que dejar que el Señor forme, o bien sea dentro de nuestra misma comunidad, levante y ayude a desarrollar ese ministerio de algún apóstol que esté dentro de nuestra comunidad, o el Señor lo traiga a su tiempo. No es forzar un equipo, no es forzar un equipo quíntuple en nuestras comunidades, es permitir que el Señor añada a ese equipo lo que necesita. En alguna ocasión leía sobre los dones del Espíritu y leía también sobre esa parte de los dones cuando, si en mi congregación se necesita, porque quizás llegan muchas personas enfermas, necesito ese don de sanidad, el Señor va a añadir las personas que tienen ese don de sanidad para sanar a su pueblo. Pero si en mi congregación lo que más necesitan es quizás aprender a manejar las finanzas, el Señor va a traer un maestro que les enseñe a manejar finanzas. Entonces, nuestras congregaciones deben ser dirigidas por el Señor, deben ser dotadas por lo que el Señor conoce de nuestra congregación, de nuestros ministerios, y el Señor suplirá lo que necesitamos para hacer crecer a cada persona dentro del ministerio. Así que un ministerio quíntuple no se debe forzar, el ministerio quíntuple debe operar desde el Espíritu Santo, dando lo que es necesario para nosotros, dando lo que es necesario para poder construir en el reino lo que el Señor necesita construir. Otro de los puntos importantes, como la edificación y la unificación, también es la preparación. Hay que preparar esos equipos, hay que equiparlos, hay que impartirles dones del Espíritu, conocimiento del Espíritu, para que ese equipo esté preparado. Es función de nosotros el preparar también. Muchas personas tienen temor y de una u otra forma el ministerio quíntuple empieza a formarse en los grupos pequeños, que en otra de las sesiones yo les hablaba. Cuando tenemos esos grupos pequeños podemos empezar a identificar dentro de nuestro grupo pequeño quienes tienen un llamado a ese evangelismo, quienes tienen un llamado a un don profético, quienes tienen un llamado a ser maestros, quienes tienen el llamado a ser apóstoles, quienes tienen el llamado a ser esos pastores, porque empezamos a tener el discernimiento para identificar esos dones que el Señor ha puesto en ellos y ayudarles a desarrollar ese ministerio. Tenemos que ser muy prudentes, como pastora lo digo, hay que ser muy prudente, porque si en un grupo pequeño empezamos a identificar a alguien que tiene el llamado, por decir, profeta, y si le soltamos esa bomba ministerial a una persona nueva, a un bebé espiritual, podemos causarle un daño, porque la persona se puede asustar y salir corriendo del grupo pequeño y decir yo no quiero eso y desaparecerse, y tal vez impedir que podamos ayudarle a desarrollar un don que el Señor ha puesto, que la persona no sabe, pero que nosotros con prudencia y sabiduría vamos ayudándole a desarrollar paso a paso para que luego sea parte de un equipo quíntuple en nuestros ministerios. Así que la preparación es muy importante, porque cuando no disponemos tiempo para compartir,
para orar, para prepararles, para hacer el acompañamiento. El ministerio quíntuple se puede frustrar. Y cuando hay frustración en un ministerio, puede el ministerio desviarse. Un profeta que no sea preparado, que no sea equipado, que no sea ministrado, puede convertirse en una persona que puede llegar, en lugar de guiar al pueblo a una verdad de Dios, puede ser una persona que desvíe al pueblo a unas convicciones en emociones y no en el espíritu. Así que el acompañamiento es supremamente importante para esta preparación. Otro de los puntos importantes dentro de esas metas es la reconciliación. Cuando nosotros tenemos esa meta de reconciliar ministerios, es reconocer que trabajamos juntos. No puedo sentir celos de mi hermano si mi hermano tiene el don profético y yo no, porque tal vez mi hermano tiene el don profético y yo tengo el don de maestro. Nos complementamos. No podemos convertirnos en ministerios de competencia. Trabajamos en equipo. Somos equipos de trabajo. Fabuloso cuando en un ministerio tenemos esos 5 dones desarrollados en cada uno de nosotros y nos complementamos. No estamos para competir quién tiene un mejor ministerio. Ningún ministerio es mayor que el otro. Cuando se nombra en la palabra, cuando se nombra en la Biblia, no se está dando un lugar jerárquico en cada ministerio. No estamos diciendo que el apóstol es mayor que el pastor, porque cada uno de los dedos de la mano son importantes. Cada uno de los dedos de la mano tiene un papel importante y si ninguno de los dedos no funciona, la mano no va a poder funcionar bien. Así que para el Señor, y lo dice la palabra, el oído es tan importante como el ojo y el pie es tan importante como el oído. Así que cada ministerio de ese ministerio quíntuple, cada llamado de ese ministerio quíntuple es muy importante y necesitamos tener un espíritu de reconciliación, un espíritu de amistad, un espíritu de trabajar juntos, de trabajar unidos. No puedo ni debo tener celos de mi hermano porque los dos estamos dentro del equipo de Jesús. Los dos le trabajamos al Señor. Estamos trabajando para una misma función, para levantar el cuerpo de Cristo, para preparar el cuerpo de Cristo, para adiestrar el cuerpo de Cristo. Así que estamos en un equipo de trabajo con una misma visión y una misma misión. Y ese quinto punto dentro de esas metas es la confirmación. Nosotros cuando confirmamos es entrenar y afirmar al que tiene ese llamado, esa misma unción. Tal vez como pastora puedo identificar, porque yo ya he desarrollado un ministerio pastoral, puedo identificar en alguno en la iglesia quién tiene un llamado pastoral. Y tengo que afirmarle ese llamado pastoral, tengo que ayudarle a crecer en ese ministerio pastoral y tengo que entrenarle en ese ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque yo ya recorrí una milla, voy adelante de esa persona, ya tengo una experiencia en ese recorrido, he tenido que surfear situaciones difíciles y ya tengo herramientas con las que el Señor me ha capacitado para poder darle a otro. La palabra lo dice. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Y cuando nosotros caminamos con el espíritu de poder enseñar, no podemos caminar con un espíritu de egoísmo. ¿Por qué? Porque si yo ya recorrí un camino, no puedo pensar o sentir en mi corazón que la otra persona viva y experimente situaciones difíciles por falta de conocimiento cuando yo ya las viví. Yo puedo ayudar al otro, puedo capacitar al otro, puedo hablarle de mis experiencias, de las dificultades que tuve y cómo pude salir de esas dificultades, y eso ayuda a preparar a ese ministerio quíntuple, eso ayuda a preparar a un profeta, eso ayuda a preparar a un maestro, eso ayuda a preparar a ese evangelista, eso ayuda a preparar al pastor, eso ayuda a preparar al apóstol. ¿Por qué? Porque son experiencias de los ministerios que ya han avanzado en ese camino y han vivido situaciones que les han ayudado a crecer. De eso se trata, el poder ayudar a confirmar y a afirmar ese llamado. Y les había nombrado hace un momento los requisitos del ministerio quíntuple. Esos requisitos son supremamente importantes. Y ahora sí voy a profundizar un poquito en cada uno de esos requisitos. El carácter. Todos los ministros quíntuples deben ser parte de una
congregación, de una iglesia local. Perdón, voy a tomarme mi fabuloso capuchino colombiano. Parte de una congregación local. Cuando yo desarrollo carácter, yo debo sujetarme en un ministerio. No puedo andar como alguien suelto por ahí. No puedo tener, por ejemplo, evangelista y no pertenecer a una iglesia local. Evangelista, como viajo mucho, no pertenezco a ningún lado y voy como itinerante de aquí para allá, pero no hay una sujeción a una autoridad en algún lugar. Para nosotros como Dove International es importantísimo desarrollar ese carácter de sujeción, un compromiso con una iglesia local. Es necesario tener una supervisión, es necesario poder pertenecer a un lugar donde yo pueda seguir desarrollando mi carácter, donde pueda ser supervisado, donde pueda ser acompañado, donde pueda ser ayudado en momentos de dificultad, porque cualquiera de los ministerios quíntuple vivimos situaciones muy difíciles y si no pertenecemos a una congregación local, si no tenemos un acompañamiento, entonces va a ser muy complicado, va a ser muy difícil el poder resolver todas estas situaciones y empases que se nos puedan presentar. Segundo, comprender la autoridad y los campos de ministerio. Sí que es importante. En otra de las sesiones les hablaron del campo de ministerio. En un campo de ministerio, para un apóstol, para un profeta, para un evangelista, que son ministerios donde son afuera, donde van a otros lugares, es muy importante el respetar el campo del ministerio. Por más evangelista, por más apóstol, por más profeta que sea mi ministerio, no puedo llegar a invadir el campo en otra iglesia donde el Señor le ha entregado un campo a ese pastor. Por eso es tan importante tener muy presente la autoridad en el campo. Y ya en algún momento de las sesiones les habían hablado que el pastor también autoriza al evangelista o autoriza al profeta o al apóstol para que lleve la palabra. No puedo llegar e imponerme yo dentro de una congregación local, no puedo llegar a imponerme en un ministerio y decir lo que yo deseo decir o quiero decir, porque debo respetar los campos de autoridad y los campos de ministerio. Hay momentos donde el Señor nos va a mandar a hablar y no podemos desobedecer al Señor. Y algunos de ustedes dirán, pero si el Señor me manda, yo necesito ir y hacer. Una cosa es cuando el Señor me manda y yo debo obedecer, pero también hay una parte que debo respetar y debo dirigirme a la autoridad local y hablar con la autoridad local y decir lo que el Señor me ha dicho, porque es necesario. Si el Señor me lo dijo a mí, el Señor se lo tuvo que haber dicho al pastor, a la autoridad local, al equipo de ancianos, y hay una coinonía y hay un respeto donde la puerta es abierta para que yo vaya y lleve ese mensaje también a la congregación, porque el mismo espíritu que me dijo a mí que fuera a hablar allí es el mismo espíritu que a ellos también les ha hablado y puede ser ayudado. Debo identificar también muchas cosas. Más adelante en otra de las sesiones les van a hablar más profundamente de esto, pero en general es tener claro el campo de autoridad y tener claro el campo de ministerio. Cuando veamos más a profundidad en otra de las sesiones, hasta dónde puedo llegar yo, y en ese caso, como el ejemplo que les ponía ahora, si el Señor me dice yo debo ir a hacer, vamos a profundizar un poco más sobre esas situaciones. Tercero, debe ser presentado a las autoridades locales. No puedo aparecerme como profeta y llegar a hablar una palabra profética sin ser antes presentado a las autoridades locales. Si el Señor me ha enviado a hablarle a una comunidad, muy posiblemente el pastor que me invitó vaya y me presente al grupo de pastores de la localidad. Si voy a una iglesia local, debo ser presentada al equipo de ancianos dentro de esa iglesia local. Y así en cada uno de los modelos donde el Señor nos ha presentado, debemos ir allí siendo presentados. No podemos llegar y entrar. Esa es una de las características o requisitos dentro de este ministerio. Otro punto es el cuarto, es el ministerio que debo modelar. Debo ser un modelo a seguir. Si yo estoy hablando y estoy llevando un mensaje como apóstol, debo llevar un mensaje muy claro que sea modelado por mi propia vida,
Si soy un pastor, debo llevar un mensaje modelado por mi propia vida. Las personas en la iglesia, y como decimos en Colombia, por ejemplo, la persona llega sin salvación, pero no llega sin inteligencia. La persona llega con su inteligencia, la persona mira, la persona analiza, la persona confronta con las enseñanzas. La persona puede escuchar una enseñanza del pastor y luego puede ver al pastor en otra situación y decir, pero venga, este hombre o esta mujer me están enseñando en la congregación esto, pero afuera están viviendo otra cosa. Así que mi vida debe ser modelada, debe ser un modelo para el otro. El Ministerio Quíntuple tiene esa exigencia y es muy bueno porque acá decimos que debemos aplicar lo que predicamos. Y uno de los dichos comunes o populares es, el cura explica pero no aplica. Y si lo llevamos al ministerio pastoral, el pastor explica pero no aplica. Y debe aplicar, debe hacer lo que está predicando. Así que cada uno de estos 5 ministerios debe aplicar lo que está predicando, lo que está haciendo, lo que está diciendo. Debe ser modelo para otros. Y ese último punto, quinto, es libre de una mentalidad de títulos. No debo buscar una posición por un título. Si el Señor me llamó al apóstol, el apostolado en nuestro ministerio DOF, aunque lo van a explicar más adelante, es un ministerio donde no es un título, es un ministerio. No es un título eclesial de llegar yo a algún lado, este es el apóstol, o esta es la apóstol Adriana, o este es el apóstol Pedro, o este es el apóstol Pepito, sino que es un ministerio donde básicamente necesita allí entrar en el ministerio del servicio. El apóstol en nuestra cultura latina y especialmente colombiana es el superhombre. Llega con escoltas, llega en un carro en el último modelo y no se le puede arrimar absolutamente nadie. Eso es en nuestra cultura latina, pero bíblicamente el apóstol necesita ser el hombre de servicio y es ese ministerio donde no debemos estar hambrientos de título porque tal vez nos llame la atención que nos digan apóstol, pero no es el título, es el corazón de servicio para el Señor. ¿Cómo multiplicar ese o hacer que crezca ese ministerio? Ministrar en grupos pequeños es buenísimo, como les hablaba ahora. Allí es donde se empieza a identificar quién tiene ese llamado. Ministrar en la iglesia local. Allí ayudamos también a que ese llamado vaya creciendo. Familia de iglesias y de iglesia en iglesia. En esos lugares también, cuando vamos de iglesia en iglesia, como el evangelista, como el profeta, como el apóstol, va ministrando y va identificando, tal vez en una, cuando llega un evangelista, identifica allí evangelistas. Hay personas que se le acercan a un evangelista porque tienen el mismo corazón y es necesario liberar ese ministerio o esos ministerios en el cuerpo de Cristo. Ese es el llamado del ministro quíntuple. Hay algunos ministros quíntuples que van creciendo por niveles y a medida que van creciendo van alcanzando a llegar a esos 5 ministerios. Otra cosa para terminar que es importantísima es la rendición de cuentas en cada nivel. Depende del nivel. Si es un grupo pequeño o en la iglesia, la responsabilidad local es de los ancianos. Por ejemplo, el pastor. El pastor debe estar supervisado por un equipo de ancianos, como les hablaban en otra sesión. El pastor no hace lo que quiera. Muchas de nuestras congregaciones en el ambiente latino, el pastor es el que hace y toma decisiones para todo. En DOF tenemos el principio de la supervisión y ese grupo pequeño, la iglesia es la responsable en esa supervisión. Las familias de iglesia es importante para ese consejo apostólico. Cuando es el ministerio apostólico, ese ministerio apostólico debe ser supervisado por un consejo apostólico regional. En DOF contamos con el equipo del ministerio apostólico regional y también la supervisión de la vida de ese ministro está bajo la iglesia local, como se los dije hace un momento. Debe estar en un ministerio local para también supervisar la vida de este ministro. Y también es supervisado por el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros estamos ejerciendo el ministerio, el cuerpo de Cristo alrededor también nos está supervisando. Y esas características especiales
del apóstol, como es la plantación de iglesias, del profeta, como es ayudar a solucionar problemas dentro de la iglesia local, llevar cargas de la iglesia local, estar pendiente de esa iglesia, del evangelista, que es traer a las personas a la salvación, es entrenar a otros. Algunos evangelistas no son capaces de entrenar a otros, no es inconveniente, pero la idea es entrenar a otros. El evangelista necesita también, debe llevar a esas personas a la salvación. El pastor está encargado de traer esas buenas noticias, de cuidar el corazón de la gente, de guardarle el corazón de la gente, y ese maestro que lleva la palabra de la verdad, que lleva una enseñanza, que disipula a través de la enseñanza. Estos ministerios son responsables de desarrollar el ministerio quíntuple en las congregaciones. Debe hacerse con humildad, debe hacerse con un espíritu enseñable, debe hacerse con una parte, como se lo dije ahora, sin competencia, comprometida con una iglesia local, entender la autoridad de los campos locales, entrar en ese acompañamiento y en esa coinonía con los otros ministerios sin competencia, sino con ayuda. Así, de esta manera, puede desarrollarse en la tutoría, en el acompañamiento, en la asistencia a conferencias, pidiendo oración. Es importantísimo, porque los ministerios no pueden desarrollarse sin un acompañamiento de oración, buscando siempre corrección, el ser enseñables, el practicar el uso de la opinión. Necesitamos ese consejo, pidiendo siempre el consejo, recibiendo los comentarios, dando comentarios constructivos, teniendo confianza. Ese don hace que yo, a donde llegue con gracia. Y cierro con Proverbios 18:16. Los dones abren puerta delante del rey. Esos dones que el Señor nos entregó abren puertas, y ese ministerio quíntuple abre puertas, porque es un regalo del Señor, no para nosotros, sino para la iglesia a través de nosotros. Dios les bendiga.